Pura esto, ¿no? Todo. Yo digo, si seguimos así, estos incendios, o sea, hay que bajar Pero ya. el lenguaje, O sea, yo creo que- incendiario, eso no es Más que el lenguaje incendiario, lo que tendrían que hacer es dar una muestra de gobierno incapaz de cumplir una sentencia judicial, una asamblea incapaz de poner en un país, un consejo de participación parcial, un consejo de judicatura. el problema es la transición en la que estamos. Pero si también está en transición, nadie quiere asumir nada. También eso es una realidad. Sí, no hay que a mí me parece que es responsables, o sea. terrible. Las comparecencias de ayer de Paul Granda, vamos, la culpa fue del grillete. Ahora yo me voy en ruta express porque es más seguro. Salgo de las Malvinas hacia la 25 de julio. Un poco más segura con mis niños y con mi hija en este caso. Voy bien sentada en mi casa por 25 centavos. Esto es transporte digno. Esto es real. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy viernes 26 de octubre, sí, estoy correcto. Revisamos los hechos en calientes, qué país de locos que tenemos. A ver, en caliente, ayer han venido señales del apocalipsis prácticamente. El expresidente Abdalá Bucaram ha vuelto al Palacio de Carondelet 21 años después, invitado por el presidente Lenín Moreno en un acto que conmemoraba los 20 años de la firma de la paz con el Perú. Entre Ecuador y Perú estuvieron presentes los expresidentes Abdalá Bucaram y Rodrigo Borja. Bucaram no pisaba Carondelet desde hace 21 años, lo ha pisado ayer, se han encendido las redes sociales con esto, pero no es lo único. En este país de locos, Correa le da la razón a Guillermo Lasso a través de Twitter, retuiteando un tuit que básicamente llama corrupto al gobierno de Rafael Correa. Lasso también sorprende al país, defendiendo a Jorge Glass, básicamente diciendo que es injusto su movimiento de la cárcel 4, el hotel de la cárcel 4, a la cárcel de la Tacunga, donde deben estar los delincuentes comunes como el señor Jorge Glass. En este país de locos, la Asamblea Nacional ayer volvió al bochorno, incapaz de reunir los votos suficientes para condenar o censurar al ministro Carlos de la Torre en el juicio político que planteaba en su contra. Esto en dos votaciones, una en la que faltaron 61 legisladores, otra en la que faltaron más o menos 40 en la reconsideración. El ministro Carlos de la Torre, el que tomó los 300 millones de dólares de Manaví Esmeraldas del Fondo de la Reconstrucción, salvado y no censurado. ¿Cómo funcionan las instituciones en este país? ¿Podemos seguir confiando en ellas? La presidenta de la Asamblea Nacional enviaba un mensaje precisamente esta semana sobre el fracaso de las instituciones y la necesidad de que éstas envíen señales fuertes a los gobernados, a los votantes, a los ciudadanos, a quienes estamos preocupados porque en este país hay mucho escándalo, pocos responsables. Conversamos con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. No se vayan.
Bienvenidos a todos, gracias por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan. En todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias especiales a la ATM de Guayaquil, la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil, a Sweden Coffee y a Hyundai por permitir este espacio de periodismo independiente. Este es nuestro último programa en esta cafetería. Desde el lunes estaremos en Ilbarista, en la Amazonas y ¿qué? República, lo del Faro. No saben. Los quiteños a los que consulto para valerme son mala fuente. Amazonas y República, ya les traeremos noticias de aquello. Nuevamente bienvenidos a todos y bienvenida Presidenta Elizabeth Cabezas. Qué gusto tenerla por acá nuevamente. ¿Cómo está? Pues yo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien. ¿Cómo están las cosas en la En medio de Asamblea? estas turbulencias cotidianas, creo que hay que seguir adelante y tratar de tomar las decisiones más adecuadas. La verdad es que es complejo, pero nos toca, así que hay que asumirlo. Vamos directamente a los escándalos que se han suscitado en el Parlamento de la República. No puedo sino comenzar por el que más me interesa, el caso de los diezmos, que tuvo una euforia, que tuvo una gran montaña rusa de denuncias, que luego se fue sumando mucha gente, que terminó en la publicación de un audio por parte de este medio en el que participaba la asambleísta Norma Vallejo, Normita la recaudadora, y cuya comisión que investiga la posible sanción en contra de la legisladora ha recomendado ya la destitución o el retiro del cargo de la señora asambleísta. Esto deberá pasar al Pleno. Me gustaría conocer, antes del proceso legislativo y todo aquello, su postura personal y como presidenta de la Asamblea ante un caso como este. Bueno, yo lo he dicho desde el comienzo, me parece que estas malas prácticas que han sido casi comunes, según lo han dicho varios de los denunciantes iniciales, desde hace años atrás, que sirva el momento, ya que estamos sacrificados y en boca de todos los ecuatorianos, que sirva ahora para que esto se cierre y se pueda ir subsanando estos temas. Realmente yo lo he comentado, no comparto ninguna de estas actividades, obviamente. Creo que es importante que las acciones de los asambleístas se circunscriban en los ámbitos de sus responsabilidades. Y bajo esa lógica, recuerde usted que yo fui la primera persona en pedir a la Fiscalía que se inicie de oficio todas las acciones referentes a estos temas. ¿Por qué? Porque cuando se hizo público este tema de los diezmos, la referencia eran los chats, los memos, las llamadas telefónicas. O sea, en realidad no han existido, yo diría, suficientes documentos, a más de todo lo que circula en redes sociales. Y en función de eso, yo pedí, ¿no es cierto?, a la Fiscalía que ellos hagan todas las indagaciones. A posteriori apareció la publicación que ustedes hicieron respecto a este audio, y sobre ese caso puntual, uno de los asambleístas, que fueron los denunciantes iniciales, inició el procedimiento al amparo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, justamente pidiendo que se inicie el procedimiento ya de denuncia de asambleísta a asambleísta. Y en esa línea nosotros hemos actuado justamente a raíz de ese momento con todo el tema. Se ha creado la comisión ha evaluado el audio, ha analizado, porque además de lo que se ha hecho público, entiendo son 3 horas de audio con otras implicaciones, y en esa línea ya hay un informe. Ese informe tiene que ser sometido al Pleno, y el Pleno es el que tiene que tomar la decisión sobre esa... Usted fue la primera en llevar la denuncia ante la Fiscalía, también fue una de las primeras, precisamente la tarde anterior a la denuncia, en reducir el nivel de magnitud que tenía un escándalo como este, llamándolo un rumor de pasillo. No, es que eso fue totalmente descontextualizado, y qué bueno que me lo preguntas, que le generó mucha polémica, y la gente creía que estaba usted tratando de hacer espíritu de cuerpo con personas con las que no se debería. Mire, usted inició esta entrevista con una introducción que me parece que es importante, es el tema de la institucionalidad. Yo creo que más allá de estos problemas, que son totalmente censurables, que tienen que ser combatidos, no se puede tirar lodo sobre 137 asambleístas, muchos y la mayoría de ellos gente que trabaja, gente que hace propuestas dentro de la asamblea, gente que tiene asesores que no permiten que estas prácticas sean parte de sus despachos. Entonces, en esa línea a mí sí me parecía extremadamente importante rescatar la institucionalidad de la asamblea, precisar cuáles casos son los que tienen que ser sometidos a estos procesos legales, porque además aquí hay 2 ámbitos. El ámbito dentro de la Asamblea Nacional, que es un ámbito, yo diría, administrativo y de sanción, y el otro, el ámbito judicial, que está paralelo justamente caminando los 2 temas.
Nosotros obviamente hemos impulsado que estos temas en la Fiscalía avancen cuando yo presenté la denuncia y sobre todo este tema de tantas versiones que se habían dado al respecto, y en el otro caso, en el ámbito administrativo y de sanción dentro de la Asamblea, hemos dado los pasos que corresponden. ¿Son riendas separadas la justicia y la sanción política o administrativa dentro de la Asamblea Nacional? ¿Esa rienda separada solo aplica para el caso de Norma Vallejo? Se lo pregunto porque dieran la impresión de que Norma Vallejo, una vez caída en desgracia por la publicación del audio, sirviera como cabeza para, bueno, para dejar ahí un cortafuego. Bajo ningún punto de vista decir, ahí había asambleístas en el escándalo de Suma, del Partido Social Cristiano, de Creo, del Movimiento Alianza País, del correísmo. Nosotros podemos hacer como asamblea lo que la ley nos permite, y la ley claramente dice que el procedimiento al interno es que un asambleísta presente justamente una denuncia juramentada contra quien cree que cometió las infracciones, y de esa manera se puede iniciar un proceso en ese ámbito. Lo que sí es importante comentarle es que para evitar estos temas, porque además la ley no es extremadamente explícita en eso, nosotros estamos retomando la elaboración del Código de Ética que en años pasados permitió la separación y la destitución de varios asambleístas justamente por prácticas reñidas con las actividades de ética y de responsabilidad. Un viaje al Perú que generó varios escándalos en este viaje en representación de la Asamblea en ese momento, y que obviamente les hizo que sean destituidos por parte de la Asamblea Nacional. Entonces hay otro antecedente, el caso de Peñaranda en el año 98, más o menos por un tráfico justamente de cargos. Entonces creo que hay antecedentes importantes, pero hay que también tener las herramientas suficientes, y penosamente, y lo digo así, que la ley orgánica de la función legislativa es muy laxa, no hay temas que nos ayuden a sustentar todo este tipo de cosas. Obviamente en la ley tampoco usted va a encontrar prohibido irle a visitar a la PPL, o sea, la especificación que muchos dicen, no hay la base jurídica porque no está especificado en el 163 de la LOF. En todo caso, nosotros sí vamos a rescatar este tema del Código de la Ética, estamos trabajando en la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se quiere generar precedentes para que estos temas no vuelvan a suceder. Sobre el caso de Norma Vallejo, para ir pasando a otros temas, el 5 de octubre su movimiento Alianza País publicó un comunicado en el que básicamente respaldaban a la pobre Norma Vallejo, a la que habíamos descubierto atracando a su equipo. Pedían a la justicia una investigación para esclarecer todas estas denuncias, pero aseguraban que esta era una forma de financiamiento totalmente legal, con contribuciones voluntarias de los militantes. Dos preguntas. ¿Usted avala este comunicado de Alianza País? A ver, este fue un comunicado realizado con un grupo específico, no estuvimos todos, yo no estuve de hecho en ese evento. ¿Y lo avala? Y definitivamente yo no lo compartí, no creí que era oportuno hacerlo, más allá de que el Código de la Democracia permite estos mecanismos de financiamiento, creo que no era el momento de discutir si eso era lo lícito o no, habían actitudes y se habían dado procedimientos inadecuados, formas totalmente reñidas a la ética, y por lo tanto no era el momento de salir a comentarlo. Yo creo que más allá del tema específico de Alianza País, usted lo ha dicho, hay otros casos, y esos otros casos están siendo ventilados en la Fiscalía, y no han recibido obviamente la pomposidad del caso, pero realmente la decisión política dentro de la Asamblea es impulsar estos procesos y que estos temas se vayan ventilando dentro de los ámbitos judiciales. ¿Se van a abrir también procesos administrativos en los otros casos? Bueno, mire usted, que aquí además se ha hecho una generalización que yo diría que no es la adecuada. O sea, aquí la propaganda que se tiró sobre el tema de diezmos me parece que no le hace justicia a las acciones dentro de la Asamblea Nacional. Que estas prácticas han habido, por supuesto. Esta difusión de la cantidad de casos, porque usted mismo lo ha dicho. A ver, ayer he pedido un listado de la Fiscalía. Hay casos en Creo, hay casos en Suma, hay casos en Alianza País, hay casos en varios partidos. Sin embargo, se ha querido también darle un peso específico significativo a este caso puntual y se han olvidado de los otros. La importancia aquí no es qué partido es el que cometió las irregularidades. No, por supuesto. Creo que la importancia aquí es erradicar las malas prácticas que se han dado antes, ahora, y que ojalá nunca más vuelvan a suceder. Pero esa importancia tiene que darle a la Asamblea Nacional, porque si la Asamblea abriera comisiones para investigar administrativamente a los demás, pues no habría una fijación solo con la señora Norma Vallejo de Alianza País, que mire, sino con todos los que están manchados. Sí, pero acuérdese que la Asamblea no es quien hace la investigación. Nosotros lo hacemos en el ámbito de este procedimiento específico generado en estos casos. ¿Se ha dado solo para Norma Vallejo?
¿Por qué? Porque el señor denunciante, un asambleísta, lo ha hecho solo para Norma Vallejo. Entonces, si ellos conocen de 23 casos que anunciaron, tienen que asumir su responsabilidad sobre los 23 casos y actuar de la misma manera que lo han hecho con Norma, posiblemente con los otros 22 que están en la lista que ellos han tenido. Entonces, aquí no es solamente una cuestión de anunciar, de escandalizar, de agarrar pantallas, sino también de asumir con su firma la responsabilidad que estos temas ameritan. ¿Usted se identifica con Alianza País todavía, presidente? Mire, yo soy parte del movimiento político de Alianza País y soy parte de quienes defienden que dentro de Alianza País ha habido gente decente. O sea, no se puede estigmatizar que todo el movimiento político está plagado de gente corrupta, de gente que ha hecho malas prácticas, de gente que se ha llenado los bolsillos con el dinero público. Yo rescato y lo he dicho públicamente, hay gente que ha trabajado de manera honorable, de manera tranquila, haciendo su trabajo, pero es una pena, y eso sí también lo he dicho públicamente, que ahora se pretenda decir que todo lo que fue Alianza País o que es Alianza País, ¿no es cierto?, está bañado de corrupción. En los últimos días yo he recibido un ataque feroz de los trolls famosos, de todos estos grupos que además con toda la plata que tienen, se han encargado de publicitar y de pautar todos estos mensajes en las redes sociales. Yo obviamente no me voy a detener a eso, pero sí es importante decirlo que ante una guerra sucia y ante unas, yo diría, acusaciones de quienes sí están involucrados, la solución no es embarrar o tratar de desacreditar al resto. La gente tiene que dedicarse a defender sus casos y no tratar de embarrar al resto de personas. Me permito una explicación más que para usted, que también para mi audiencia, que se preguntará por qué no hago yo una pregunta sobre estas publicaciones que ha habido en redes sociales. Lo explico claramente, si aquí hubiera un nombre y un apellido, como en el caso del resto de asambleístas, aquí habría una pregunta sobre lo que se dice en redes sociales. Mientras tanto, eso es un pasquín. No, muchísimas gracias, y me parece que esa es la manera responsable de manejar los temas. $3 millones, 30.000 cuentas trolls, decía usted en un tuit esta semana. ¿De dónde saca el dato? Bueno, esto es las cifras que a través de la SECON y a través de distintos canales dentro del Ejecutivo se han manifestado, porque este ataque es un ataque generalizado a quienes estamos accionando en función justamente de transparentar estos temas de corrupción. Definitivamente este último caso del señor Alvarado creo que pone sobre el tapete la cantidad todavía de complicidades, de acciones que se vienen desarrollando que no están bajo el radar de la gestión de quiénes son los responsables, y eso sí es alarmante. O sea, yo fui la primera el día lunes de comentarlo cuando el señor presidente nos convocó a la reunión, de decir que esto no era el resultado de una actividad en solitario del señor Alvarado. O sea, esto fue posible gracias a acciones cómplices de varias personas en varias instituciones. ¿Quiénes, cómo, cuándo? Eso hay que identificar y la Fiscalía tiene la obligación de clarificar todo eso. Hablaba usted de la complicidad del gobierno, acto seguido decía que harían control político sobre el sucedido. Vimos ayer una serie de comparecencias ante el Pleno de la Asamblea Nacional, ya se lo comentaba antes de entrar a la entrevista, donde básicamente la culpa fue de Grillete. Ninguno de los funcionarios citados asumió responsabilidades reales, ninguno. Esto es lo común en este país, las cosas pasan y a quién apuntamos como responsable. A ver, mire, yo creo que la forma de abordar los temas están siendo distintas. O sea, primero, los responsables políticos y responsables de la acción de los ministerios van a comparecer a la Asamblea. Dentro del ámbito de control político nosotros les hemos pedido la comparecencia de todos. El día lunes dirán también quiénes va a estar María Paula, el comandante de la policía. El día martes los restantes del listado, no recuerdo, me parece que estaba el ECU y algunas otras personas convocadas. Una vez que nosotros recabemos, tengamos toda esa información, es importante hacer, yo diría, una reunión de las bancadas para decidir el paso de un análisis más en detalle de cada una de estas actividades. No se descarta, obviamente, otras acciones a futuro que ya les he escuchado a varios de los compañeros, pero me parece que el control político tiene que pasar por este nivel de autoridades. Y de ahí, ¿no es cierto?, decantar a los niveles medios y bajos que son los temas operativos. Sí, pero eso ya se encargará la justicia sobre todo. Exactamente, no tiene que cortarse la tarea en estos niveles solamente, sino saber efectivamente y cuáles son las motivaciones para que esta gente colabore con ellos.
O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los incentivos? Entonces, ahí yo creo que hay algunas todavía preguntas que hay que irles esclareciendo. El control político gira sobre la responsabilidad política. Yo insisto, las declaraciones del señor exministro Paul Granda, exministro encargado de Justicia, básicamente nos llevan a pensar que hay que meter preso el grillete. Le pregunto directamente, el señor Granda ha renunciado a su encargo como ministro de Justicia, se queda en el gabinete. ¿No le parece a usted una burla a todos los ecuatorianos? Mire, el que tiene que tomar las decisiones del señor presidente, yo creo que él tiene que valorar todas estas aportaciones, de estos problemas y tomar una decisión, yo diría, en el ámbito de ir subsanando, porque estos encargos también son complejos. O sea, una persona que está encargada y en varias responsabilidades, físicamente es imposible que pueda trabajar en todas las áreas. ¿Usted Pero cree hay que el que señor tomar Granda, acciones después rápidas. de fracasar tan rotundamente en el Ministerio de Justicia, tiene credenciales para seguir en el gabinete? Bueno, él ha renunciado al Ministerio de Justicia y es el Pero presidente no al que de la tiene que política. tomar rápidamente unas decisiones en ese sentido. Es la Asamblea la que debe controlar que tengamos un buen gobierno también. Sí, pero no somos nosotros los que decidimos cuáles son los ministros que se quedan y cuáles los que salen. O sea, me parece que también hay que tener un respeto de las decisiones dentro del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque también ellos tendrán que asumir, si es que no la toman en la manera oportuna, las consecuencias de esos actos. Sofía Espín, el otro caso de escándalo dentro de la Asamblea, vaya que dio lata esta visita de Sofía Espín a una ex agente involucrada en el caso de Fernando Balda para pedirle y ofrecerle protección y pedirle que cambie básicamente su versión para proteger a Rafael Correa. El informe de la comisión sobre Sofía Espín ya ha sido remitido a las autoridades, debería llegar al Pleno en cuanto lo decida el Consejo de la Administración Legislativa. Recomienda su destitución. Si no pueden lograr 71 votos para destituir a un ministro insignificante, exministro además, insignificante como Carlos de la Torre, ¿cómo van a lograr 92 votos para destituir a un asambleísta? A ver, yo creo que ese es un tema bien importante. El tema de ayer de Carlos de la Torre, a mí sí me ha generado varias incógnitas. ¿Por qué? Porque de hecho el momento de las votaciones, algunas bancadas se retiraron de la sala. Entonces habría que ver qué vínculos se están generando entre estas bancadas en un momento determinado para boicotear la acción y para justamente no permitir que se tomen ese tipo de decisiones. Para el caso de la asambleísta que incurrió en estas faltas, realmente nosotros, como usted bien lo ha dicho, el CAL tomará conocimiento del informe y lo tiene que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Esto lo pensábamos hacer ya en esta semana, lastimosamente con estos temas que se han dado, hemos tenido que diferir esto, posiblemente lo abordaremos al regreso del feriado, y en esa línea tiene que ser el Pleno el que se pronuncie. Yo aquí comenté justamente y dije, aquí la responsabilidad es de la institucionalidad, pero también la institucionalidad se genera y suma las acciones individuales de sus miembros. Si es que aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, intereses de que se salen las bancadas para no permitir que estas votaciones fluyan y se tomen las decisiones adecuadas, entonces es complejo el tema. Vamos, yo diría, ante un tema tan importante, un tema tan sensible, un tema que ha sido tan criticado, yo pensaría que las bancadas no van a tener otra que asumir su postura y tomar una decisión en la línea pues de lo que ya justamente el informe recomienda o que el informe plantea. Y si no, que cierren la puerta y apaguen la luz en la asamblea, bueno, no, mire, o sea, si usted piensa que en el país todas las instituciones que no toman las decisiones que además terceros piensan que son las más adecuadas, ¿no es cierto?, tienen que cerrar la luz, entonces más bien cerremos la lámpara de la patria y quedémonos todos sin hacer absolutamente nada. O sea, yo no comparto esas posiciones radicales, creo que en este momento el país no puede ser construido del caos, no puede ser construido de estas situaciones extremas, tenemos que replantear los objetivos nacionales, tenemos que pensar que estamos pasando una transición compleja y que en esta transición compleja lo que necesitamos son, diría, posiciones que nos permitan alcanzar objetivos, aunque sea de a poco, porque simplemente la otra es declarar el caos y simplemente lo que usted dice, o sea, bueno, todos a la casa. Los ciudadanos no estamos declarando el caos, son las instituciones que son incapaces de ponerse a la altura de las circunstancias las que están creando un caos. Anderson, puede ser que su lectura sea la adecuada, pero no necesariamente todas las instituciones son las que estamos caotizando. La institucionalidad persiste a pesar de los individuos. Y lo que sí es importante aquí es que los individuos que hacemos las instituciones
nos pongamos del chip de que este tema tiene que salir adelante y no que tiene que seguir pasos para atrás. Entonces ahí yo sí llamo y hago justamente una invitación a todos los ecuatorianos, y lo he dicho en varias partes. Aquí no es responsabilidad solo de las instituciones. Aquí, quienes somos ecuatorianos y vivimos en el Ecuador, tenemos que entender que tenemos que sumar esfuerzos para salir. Este es un momento bien complejo. Yo veo con mucha preocupación la situación del país. Y si no tomamos actitudes para adelante, entonces sí es complicado. Decía usted 2 días atrás, no lo decía yo. Todas las instituciones le han fallado a los ciudadanos, han fracasado. Justamente por eso hago esta reflexión, porque yo lo dije en la asamblea. Si la institucionalidad no responde ante este momento político, realmente los ciudadanos no tendrán otra cosa que, darnos las espaldas a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Trabajar para adelante, justamente superar estos crisis, sobreponer la institucionalidad, pero la institucionalidad sobrevive cuando sus partes hacen una cosa positiva y sumamos esfuerzos para construir esta institucionalidad. Si no, cada uno, lo que usted comentó al inicio, se lava las manos, aquí nadie es responsable, y entonces, ¿en manos de quién estamos? El caso de Carlos de la Torre, que ya citaba usted como antecedente que varias bancadas habían abandonado el Pleno de la Asamblea Nacional, yo pongo los puntos sobre las IES. Se fueron los correístas que aseguraban que tenían una visita humanitaria para el caso de Jorge Glass. Se fue la bancada de Creo, que me aseguraba, que además era la bancada interpelante, por lo cual esto es imperdonable, que me aseguraba ayer Homero Castañer, jefe de bancada, intentaron dejar sin quórum a la asamblea para obligar a una votación en la siguiente sesión. Se fueron también morenistas, no estuvieron presentes asambleístas como Daniel Mendoza, me sorprende, de la provincia de Manabí, algo que debería ser de tremenda importancia para todos, en especial para los de las provincias afectadas. Esto no es culpa de una bancada, esto es culpa de que hay 61 voluntades de 137 a las que les importa más estar de viaje, estar de paseo, estar de visita o estar fuera fumando un cigarrillo, que estar votando por la destitución, censura o no de un ministro de Estado. A ver, yo planteo un tema. El tema de los juicios políticos no siempre tienen que terminar en destitución, y no con eso estoy excusando lo que pasó ayer. Me parece que lo de ayer es imperdonable. Y si vamos atando algunas acciones que se están haciendo, ya tendríamos que tener lecturas distintas, ¿no es cierto? Unas coincidencias de pensamiento y felicitaciones entre el líder de Creo y de la Revolución Ciudadana. Una ausencia de 2 bancadas por un objetivo que era importante, que era censurar a un ministro. Entonces, veamos que si esto no es parte de algún capítulo de varias acciones que se vengan para luego. Entonces vamos no analizando temas sueltos. Allí? No sé, vamos viendo. Yo no me quiero adelantar, pero sí tengo algunas preocupaciones sobre ese tema. Porque este es el país de las acusaciones de pacto. Creo acusa al PSC de cogobernar con Alianza País. Yo no acuso. En Alianza País acusan a Creo de estar pactado con el correísmo. No, es que por eso, Anderson, yo no acuso. El señor Lazo acusa al gobierno de tener un pacto con Fernando Alvarado para la fila. Este es el país de los pactos. Por eso, entonces no caigamos en el error que están cayendo todos de decir que este es un país de pactos. Analicemos las circunstancias y los hechos que se están dando. Y vamos atando cabos y en un momento determinado veamos cuál es el objetivo de esas acciones. Yo no estoy diciendo que hay pactos, estoy diciendo que hay acciones coincidentes que posiblemente tengan algún objetivo. Veamos qué está pasando. O sea, no estoy diciendo pacto. Y la otra que sí me parece que es bien importante decirle es que no necesariamente en el cierre del día de ayer del juicio político de Carlos de la Torre se va a terminar esto. Nosotros tenemos informes trimestrales que manda el Comité de Reconstrucción de Manabí, que estamos enviando a la Comisión de Fiscalización, porque además del tema de Manabí, no son pues los 300 millones que este señor saca del Fondo de Solidaridad para pasar al presupuesto, es la ejecución y los retrasos que existen en ejecución de varias obras de la rehabilitación en Manabí. De hecho, nosotros hemos asumido un compromiso con Manabí, la Comisión de Fiscalización sesionó en Manabí y lo que vamos a hacer es el seguimiento de la inversión que se ha hecho en estas obras de reconstrucción, muchas de las cuales están paralizadas y muchas de las cuales no están cumpliendo con los objetivos dentro de la línea que se había planteado al inicio. ¿Cómo ve usted al gobierno a mitad de periodo, presidente? Mire, yo lo he comentado en varios ámbitos, me parece que los retos que tiene el gobierno son retos bien importantes.
Me parece que hay que afinar muchísimas de las líneas de ejecución que se están realizando en este momento. La gente tiene una gran expectativa, asumió esto con una gran expectativa y posiblemente la realidad versus la expectativa no tiene una coincidencia y hay simplemente un desencanto de algunas de las tareas que se están realizando. Yo creo que hay que ajustar algunos temas y en esa línea asumir ciertas posiciones que nos permitan impulsar el tema de empleo, el tema de la seguridad, el tema de migración. Hay algunos temas que para la ciudadanía son bien importantes. Sobre ellos enfocarse y salir con temas puntuales para, yo diría, encarar las complicaciones que se han dado. ¿No está usted cansada de la culpa de Correa? No, para nada. Yo creo que ya eso es parte de lo que estamos viviendo, pero ahora quienes tenemos que afrontar la situación. O sea, lastimosamente es una realidad que han habido problemas, que se han identificado temas bien complejos, bien graves, pero no podemos vivir sobre la queja permanente. O sea, yo también podría vivir quejándome de que el tema de la asamblea es responsabilidad de los otros. Yo creo que a mí me ha tocado asumir la asamblea con unos problemas que me toca como presidenta de la asamblea afrontarlos. Y lo haré con la responsabilidad que me caracteriza de la mejor manera posible y sumando todos los esfuerzos de los ecuatorianos. Si en esa línea cometemos errores, serán los míos, ya no puedo culparle al anterior. Entonces yo espero realmente poder salir de una manera transparente, de una manera adecuada, porque estos conflictos definitivamente son parte de una historia, pero se están generando ahora. Y estos tenemos que afrontarlos quienes estamos como parte de la asamblea de hoy. La asamblea fue durante 10 años un espacio, casi una secretaría de gobierno. Se la acusaba de ser sumisa, especialmente en el periodo liderado por Gabriela Rivadeneira. ¿Cómo se ha distanciado usted de esa figura de asamblea sumisa? ¿Cree que se ha distanciado? Se lo pregunto porque de los procesos de fiscalización que han terminado de forma exitosa, ninguno ha sido contra un ministro en funciones. Bueno, los procesos de fiscalización no son solo contra los ministros en funciones, son contra cualquier funcionario público que no haya cumplido a cabalidad su responsabilidad. De hecho, hubo un fiscal que fue justamente cesado en sus funciones por esta asamblea. Hubieron algunas autoridades que han sido convocadas y que han sido interpeladas dentro del seno de la asamblea, y el tema de juicio político no es el único mecanismo del control político que la asamblea tiene que hacer, ni del control de fiscalización. Yo justamente presenté en días pasados, tenemos comparecencias a diario de los ministros en todas las comisiones y tenemos requerimientos de información por escrito permanentemente que dan cuenta también de información y de temas que son de interés de los asambleístas. Entonces, este tema, justamente usted ha planteado un escenario que era realmente la antítesis de lo que ahora estamos viviendo. Hoy tenemos una asamblea que tiene bancadas distintas, ninguna por sí sola tiene una mayoría absoluta, requiere sentarse a conversar, requiere de diálogo, requiere de consensos, y creo que ese es uno de los méritos de la gestión que estamos llevando adelante. Todas las bancadas han entendido que si no nos sentamos juntos a conversar sobre los grandes problemas que tenemos, difícilmente vamos a salir adelante. Estamos superando diálogos un proceso hay, consensos hay, lo que no hay son votos que respalden esos diálogos. Bueno, pero vamos construyendo eso. Fíjese que no necesariamente uno de un día al otro puede conseguir todo lo que quiere. O sea, lastimosamente, esos temas siempre se van a presentar. Y fíjese que es un tema recurrente de todas las bancadas, lo cual deja entrever que a veces las dudas, las preocupaciones, no solamente son de un grupo específico ni del grupo de gobierno, sino que son de todos, de opositores, de quienes son parte del gobierno y de quienes son los actores políticos en los distintos escenarios. La legislatura se acerca a la mitad del periodo, eso significa que por fin podrán hacer lo que intentaron al inicio de su presidencia de forma sin éxito, que es la renovación de las comisiones en la Asamblea Nacional. Dos cosas: usted apuntará nuevamente a la presidencia de la Asamblea Nacional, y lo siguiente, ¿cómo va a llevar este proceso de las renovaciones de las comisiones que urge? Una ley anticorrupción encargada a la mesa de Marcela Guiñaga. Miren ustedes si eso es irónico. A ver, yo voy a empezar por la última parte. En el caso de esta ley anticorrupción, no es que solamente la ley va a cambiar los temas de corrupción en el país. Nosotros aprobamos una ley anticorrupción que contenía varios temas súper importantes, el tema de decomiso de bienes, el tema del informe preliminar de la Contraloría, y esa ley fue vetada totalmente por el Ejecutivo.
Nosotros pusimos nuestros puntos de vista, sin embargo se ha mantenido y nosotros obviamente tenemos que respetar esa decisión. Ahora esta nueva ley está en el proceso. Ante el veto del presidente. Sí, pero imagínense, es una ratificación total sobre el tema de todos los componentes. Entonces nosotros hemos planteado ya, una vez que hay esta nueva propuesta, analizarla. No va a dormir el sueño de los justos, porque la comisión, más allá de las diferencias que yo pueda tener también, ¿no es cierto?, es una comisión en donde está Luis Fernando Torres, Henry Cucalón, Lourdes Cuesta. Es una comisión diversa que ha sabido manejar este tema de una manera, yo diría, profesional y objetiva. Y sobre el tema inicial que usted me decía, creo que es una gran oportunidad esta renovación, justamente para analizar nuevas conformaciones de las comisiones. Las bancadas además están estructuradas de manera diversa, entonces tendremos que hacer una planificación adecuada en función de estas nuevas representaciones que tenemos. ¿Puntualmente va a buscar la presidencia nuevamente? Mire, este no es un tema que yo lo estoy buscando, creo que esto puede ser el resultado del trabajo que yo estoy realizando, pero también de los consensos y de las posibilidades que tengamos con las otras bancadas de llegar a ciertos tipos de planificación para el futuro de la Asamblea. Yo creo que hay mucha gente que puede hacerlo, lo podrá hacer incluso hasta mejor de lo que yo lo he hecho, y en esa línea no es una cuestión que me quite el sueño ni que me aferro. Yo lo que sí tengo es la responsabilidad este momento de hacer lo mejor que pueda en un momento extremadamente complejo. No solamente lo digo yo, lo dicen muchísimas personas, y si salimos, como yo digo usualmente, bien librados en esta etapa, creo que habré cumplido a satisfacción esta tarea. Muchísimas gracias, señor presidente, por estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos, Anderson, y enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. Si las instituciones de este país no quieren funcionar, en lugar de abandonarlas, hay que arrearlas. El trabajo de la ciudadanía es ir presionando, ir acompañando a las instituciones que se quedan en el camino de la reinstitucionalización democrática. Porque a veces, desde el filo del abismo, se ven mejor los caminos. Así que lo que ha sucedido con la ratificación de la terna para el Consejo de la Judicatura por parte de la Corte Nacional de Justicia, me explico mejor. La Corte Nacional de Justicia, que tiene que enviar 3 nombres para que alguno de ellos ocupe la presidencia del Consejo de la Judicatura, ha ratificado el nombre de la jueza nacional María Rosa Merchán como primera en la lista, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana muy amablemente les pidiera ir a hacer bien las tareas y a poner mejores nombres. La Corte ha decidido entonces por su rabo de paja y no por el bien del país. Ha decidido entonces por poner a una de las suyas, una de sus fichas sucias, en el Consejo de la Judicatura, a sabiendas de que será el Consejo quien luego evalúe las demás fichas sucias de la Corte Nacional. La presidenta de la Corte Nacional, la doctora Paulina Aguirre, se ha jugado entonces por las amiguis, en lugar de la probidad notoria. La presidenta ha escogido a una persona por la cual hay millones de razones para sospechar. Esta es la jueza del informe especial de la Posta, con los 8 millones de dólares que no entendemos cómo cuadran en sus declaraciones de impuestos. Una jueza que está siendo investigada ya por la Contraloría, por la UAFE, por la Fiscalía General del Estado. Esa es la apuesta de la Corte Nacional para recuperar las riendas de la justicia. Esa es la altura a la que se ha puesto la doctora Paulina Aguirre. Eso es lo que van a permitir los 21 jueces de la Corte Nacional. ¿Qué dirán los 7 últimos que entraron? ¿Qué dirá la doctora Daniela Camacho? ¿Qué dirán los demás cuando su nombre ha sido ensuciado por favores políticos? Es una pena que las instituciones no quieran entonces reaccionar, y la tarea queda ahora en el Consejo de Participación Ciudadana de Transición de impedir que se tomen las riendas de la justicia con favores políticos, con amiguis, con faltas de probidades. Estaremos pendientes conmigo, nos veremos en 3 semanas. Yo abandono este espacio de entrevistas por 3 semanas, me acompañarán mis colegas, buenos amigos, Luis Eduardo, Jenny, Gaby, Ana Gabriela, en los reemplazos, en la mudanza de cafetería. Me voy en un intercambio profesional, lo extrañaré un montón, estaré pendiente del país y de ustedes. Ahí se ven.